Ya. Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy, ¿ya? Hoy día jueves, empezamos, no empezamos, seguimos hablando de técnicas de conducción. Empezamos ayer y seguiremos hoy, ¿ya? Entonces, técnicas de conducción, especialmente... eh, tema, ¿cierto?, de día jueves. Y importante es entender, trato de decirlo siempre al principio de esta clase, no siempre lo hago, pero trato de hacerlo siempre, es que entendamos que una clase de cualquier índole, no solo de conducción, pero de cualquier índole, una clase que es teórica, no puede reemplazar lo que hace una clase práctica, ¿ya? Es decir, si lo que necesitamos es aprender algo práctico, lo ideal es que en algún momento también tomemos algún tipo de clase práctica. Esto lo hago como una recomendación, ¿ya? Inclusive, si hay personas que están viendo este video que ya saben andar en moto, es bueno siempre ir tomando lecciones con instructores en lugares eh, de seguridad controlada, como autódromos, pistas, pistas de tierra, cerros, qué sé yo, para poder aprender a manejar, a controlar mejor la moto, ¿ya? Es súper gratificante, por decirlo así, realizar este tipo de eh, capacitaciones y les aseguro que todo lo que ustedes gasten en aprender a dominar mejor su moto, lo van a estar ahorrando en, para empezar, corregir daños que se pudieran producir en caso de caída, choque, accidente, etcétera, además de también reparar, ¿cierto?, la salud, ya que es lo más importante. Entonces, cuando ustedes piensen en tomar capacitación, sobre todo con respecto a cosas que involucran la salud, piensen que es una inversión, ¿ya? Más que un gasto. Siempre piensen eso y como les digo, es muy importante invertir, no significa que sea solo con nosotros, ¿cierto? Sino que si ustedes ven algún curso que les interese de conducción, puede ser un curso de pista, puede ser un curso de off-road, etcétera. Si tienen la posibilidad, háganlo porque les va a sumar mucho a su forma de conducir. Ya yo cuando empecé a manejar en la calle, empecé a ir también a track days, ¿ya? En donde claramente te enseñaban a frenar, a doblar, ¿cierto? Y a entender más o menos los límites de la moto, ¿ya? Muchas veces la gente dice, la moto no dobla, hasta la moto más piñufla, ¿cierto? Probablemente dobla mucho más de lo que nosotros podemos doblar, ¿ya? Entonces, normalmente los errores o los accidentes suceden por algún tipo de falla humana, porque a lo mejor no supimos sacarle todo el provecho a nuestros frenos, todo el provecho que tiene la moto para doblar, para esquivar, etcétera, ¿ya? Entonces, el día de ayer estuvimos hablando principalmente de adelantamiento, ¿ya? El día de hoy vamos a empezar a hablar, ¿sí?, hablando de la estabilidad y de la mirada. Ya dos temas súper importantes que están aquí mismo. Dice, equilibrio. Primero, ¿cierto? Vamos a empezar hablando de la famosa estabilidad. El equilibrio. Dice, la principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo. Ya la principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo. Después tenemos estabilidad. Su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Bajo los, bajo los 10 kilómetros por hora es más difícil mantener el equilibrio. ¿Ya? Súper importante este tema. ¿Por qué? Porque equilibrio y estabilidad van de la mano, ¿ya? Si podemos decir que las motos flaquean en algo, es justamente en el equilibrio, ¿ya? La moto, el equilibrio en la moto depende de que el conductor vaya equilibrando, ¿cierto? Esto claramente es mucho más fácil cuando la moto va a mayor velocidad, ¿ya? Cuando las ruedas están girando es más fácil que la moto, ¿cierto?
cuando las ruedas están girando, perdón, es más fácil que la moto mantenga su equilibrio, ¿ya? Entonces, importante el equilibrio, importante entender también que entre más lento vamos, más fácil es perder el equilibrio, y si no tengo equilibrio, el gran problema es que no puedo llevar la moto hacia donde yo quiero. Ya la moto se puede desviar a derecha, se puede desviar a izquierda, etcétera. ¿Ya? Después tenemos estabilidad. Su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Bajo los 10 kilómetros por hora es más difícil mantener el equilibrio, por lo tanto, sin equilibrio no tengo estabilidad. ¿Por qué? Porque la definición de estabilidad para una motocicleta es la capacidad que ésta tenga para girar, ¿cierto?, a la derecha o a la izquierda a voluntad del conductor. Dicho de otra forma, es la capacidad que tiene la motocicleta de mantener la trayectoria deseada. Si yo quiero ir por cierto punto y la motocicleta sigue ese punto, sigue esa trazada, sigue ese camino, decimos que la moto tiene buena estabilidad. Pero si yo tiendo a salirme de la ruta, me cuesta mucho mantener la moto en la ruta y tiende a salirse, decimos que la moto tiene mala estabilidad. ¿Ya? Una vez que yo pierdo la estabilidad en una curva, por ejemplo, lo más probable es que termine cayéndome. Si me caigo, tengo todas las consecuencias de una caída, ¿cierto? Los raspones, los golpes y cualquier tipo de daño material y también, obviamente, personal. Ojalá que no. Ya hay veces en que te caes, no te pasa nada. A veces raspa la ropa, raspa los zapatos, pero a ti no te pasa nada y eso es lo ideal. Pero la mayor parte de las veces siempre algo te pasa, aunque sea raspones, ¿cierto? Que uno dice, ah, ya fue un raspón nomás. Igual es un daño, ¿cierto? Igual es un problema. Ya después tengo la mirada. No, voy a seguir hablando de la estabilidad, porque me ha faltado una parte bastante importante. La estabilidad depende de varios factores, entre ellos la velocidad. A mayor velocidad cuesta más mantener la estabilidad, sobre todo cuando quiero doblar, ¿cierto? La velocidad, la carga, ¿ya? Es decir, entre más pesado soy, más fácil que me salga de la vía. Y otra cosa importante, miren, velocidad, el peso que llevemos a la carga, ¿cierto? Incluyendo todo. Y otra cosa importante es velocidad, carga y eh, la curva, ¿ya? El giro que yo quiera dar. Entre más cerrado sea el giro, la curva sea más cerrada, más me va a costar pasar esa curva. Por lo tanto, como la forma de la curva no es mucho lo que la puedo modificar, necesito modificar en una curva necesariamente. ¿Qué cosa, amiga Amara? Ahí tenemos una pregunta. Yo me voy a quedar callado 2 minutos y te voy a hacer esa pregunta a ti, ¿ya? Según lo que yo dije recién, si la curva no la puedo modificar, ¿qué puedo modificar para que mi estabilidad no se vea afectada cuando vaya pasando por esa curva? Me quedo callado un par de minutos, ¿ya?
Ya, ahí llegan las respuestas, las vamos a ver al tiro, ¿ya? Veamos. Dice, bajar la velocidad. También podría ser inclinarse. Muy bien, Amara, súper bien, ¿ya? El punto principal es bajar la velocidad. Cuando en una moto doblamos, de forma natural nos inclinamos, ¿ya? No podemos doblar con la moto 100% derecha, por decirlo así. Entonces, nos inclinamos más o nos inclinamos menos, pero cuando vamos a doblar, siempre nos vamos a inclinar, ¿ya? Eh, Hay un canal de YouTube por ahí en el que hablan del contramanillar y que dice que en el fondo siempre se hace contramanillar, porque siempre se dobla para un lado ¿no? y después para el otro. A veces en un grado muy pequeño y a veces en un grado mayor, ¿ya? De hecho, cuando nosotros queremos doblar en una moto en velocidad, lo que hacemos es cargar el manillar del lado opuesto a donde queremos doblar. Si queremos doblar para allá, cargamos el manillar de este lado muy suavemente y la moto se empieza a inclinar sola, ¿cierto? Y empieza a describir la curva hacia el lado de allá, ¿ya? Si queremos doblar hacia el lado de acá, empujamos el manillar en sentido opuesto. A eso se le llama contramanillar y eso también nos da inclinación de forma natural, ¿ya? Pero lo que no es natural es que nosotros bajemos la velocidad, es decir, cuando vamos por la curva, la velocidad no se baja sola. Nosotros tenemos que bajar la velocidad y no cuando vamos por la curva. Tenemos que bajar la velocidad antes de la curva, ¿ya? ¿Cuánto debemos bajarla? Lo suficiente para que esa curva no nos vaya a traer ningún tipo de complicación o problema. ¿Qué significa eso? Significa que debemos ir lo más lento, ¿cierto?, posible, manteniendo obviamente un ritmo acorde a la circulación normal de los vehículos y no volviéndonos un obstáculo ahí en la pista, pero en el fondo bajar la velocidad. Luego de que bajamos la velocidad y empezamos a describir la curva, a recorrerla, nos vamos a encontrar con que podemos avanzar suavemente, ¿cierto?, por la curva y que inclusive podemos empezar a acelerar en ese punto. ¿Cuánto aceleramos en la curva? Poquito, ya muy poquito. Pero es muy positivo que cuando vamos por la curva aceleremos un poco y la moto empiece a traccionar, ¿ya? Cuando la moto empieza a traccionar, voy a tener, ¿cierto?, la garantía de que la moto va a ir empujando en el sentido en el que yo voy dirigiendo la moto. No voy a ir solo con el vuelo, ¿ya? Porque el vuelo me lleva ahí con toda la fuerza centrífuga, ¿cierto? Incluso para afuera también. Entonces, mucho ojo ahí con eso, amigos, ¿ya? Entonces, para tomar mejor una curva, mantener mi estabilidad, debo tomarla a una velocidad que me permita circular cómodamente por la curva, ¿ya? Ese es como el consejo principal y más grande, ¿ya? No, de a poco uno empieza a tomar las curvas un poquito más rápido, pero yo les recomiendo que nunca sea tan rápido que pueda provocar la pérdida de control. ¿Por qué? Porque aunque yo me conozca la curva de memoria y sea el mejor conductor del mundo, podría terminarme cayendo igual. ¿Por qué? Porque las condiciones de la curva pueden variar de un minuto a otro, ¿ya? Las condiciones de la curva pueden cambiar de forma inesperada. Por ejemplo, puede la curva estar sucia. ¿Con qué? Puede estar sucia con tierra, con arena, con agua, con petróleo, con diésel, con aceite, ¿ya? Entonces, es muy difícil decir voy a pasar por la curva a tal velocidad y no me va a pasar nada, ¿ya? Siempre es una apuesta. ¿Por qué? Porque no sé cómo va a estar la pista en ese momento. A no ser que sea una pista de carreras, ¿ya? Ahí las condiciones están un poquito más controladas, un poquito. Siempre hay riesgo, ¿ya? Siempre hay riesgo, pero esa es la forma de controlar, ¿ya? Controlarlo, bajar el nivel de riesgo.
bajar la probabilidad de que algo grave me ocurra. Si me caigo no a tanta velocidad, a lo mejor no voy a ir a parar directamente a la barrera, sino que quizás me voy a arrastrar y a lo mejor no voy a alcanzar a pegarle a nada y va a ser una caída, pero no una caída grave ni fatal. Por eso es importante siempre tomar la máxima precaución posible. Eso en orden de cualquier tipo de conducción en cualquier parte significa velocidad moderada y distancias prudentes y razonables de los demás vehículos y de las demás cosas que pudieran afectar mi propia conducción. ¿Ya? Súper importante. Entonces, entonces, ahora vamos a empezar a hablar de la mirada, ¿ya? Debemos saber que la mayor parte de la información que usamos para tomar decisiones cuando estamos conduciendo, por no decir el 100% de la información, lo hacemos a través de los ojos, ¿ya? Una pequeña parte por el tacto. Y si nosotros vamos manejando, ¿cierto? Y sentimos que la calle vibra mucho, ¿qué hacemos? Nos cambiamos a la otra calle muchas veces. ¿Ah? A mí me pasa que cuando voy a mi casa, yo vivo en Buin, la carretera tiene dos pistas en el mismo sentido, dos pistas para allá. Hay un lado de la pista que la carretera, no sé qué le pasa, que la moto vibra mucho, vibra. Y el otro lado me cambio y el ICI, esa información no me llega por los ojos porque yo no veo que la calle está irregular. Me llega por las manos, por el tacto. Entonces, ahí, gracias al tacto, me cambio y empiezo a circular por una parte donde las ruedas van más tranquilas, más seguras, más estables. ¿Ya? Otras veces me llega algo de información por los oídos. Me toca la bocina, escucho y me pongo alerta, ¿cierto? Oídos. Pero la mayor parte de información por lejos entra por los ojos. Si la información entra por los ojos, entonces, para mí, ¿cierto? Eh, este sentido es el más importante. Si en este sentido, de hecho, no puedo manejar, si veo poco, no puedo manejar. Por ejemplo, hay gente que ve poco de noche y en su licencia dice restricción nocturna. Es decir, se hizo de noche, esas personas lamentablemente no pueden manejar de noche. ¿Ya? Entonces la mirada es algo importante, pero hay que saber cómo, cuándo, dónde y por qué mirar. ¿Ya? No basta simplemente con llevar los ojos medios abiertos. Hay que llevar los ojos 100% abiertos y el cerebro conectado con los ojos. ¿Qué significa eso? Eso significa que voy a explicar mi forma primero, ¿ya? Después vamos a leer lo que está aquí en el tema. Yo les digo que para mí, la mirada, digamos, necesita tener tres ingredientes. ¿Cuáles son los ingredientes? El primer ingrediente es estar atentos. El primer ingrediente es estar atento a lo que estoy mirando. ¿Qué significa eso? No saco nada con mirar, ¿ya? Estoy mirando, pero no estoy turisteando, estoy conduciendo. Tengo que estar atento. En la ciudad, ¿a qué pongo atención yo? Por ejemplo, me fijo en las cargas que llevan los camiones, ¿ya? En distintas clases voy hablando de distintas cosas en las que me fijo, por si acaso, por si en algún momento dicen, ah, el profe dijo la otra vez que miraba otra cosa, ya. En distintas clases voy metiendo distintas cosas, ¿ya? Son muchas. Por ejemplo, miro lo que llevan los camiones. Si se han fijado, a veces vamos por la carretera y van unos camiones llenos con chatarra. Y como que la chatarra va, como que la echan al lote, así como que van fierros colgando. Ya, eso para mí es
peligro mortal. O sea, yo veo un camión, voy mirando y veo un camión con ese tipo de carga, trato de que se vaya lejos o si tengo la posibilidad de adelantarlo rápidamente y dejarlo atrás, trato de dejarlo atrás. ¿Ya? La cosa es compartir el menos espacio posible con ese camión. ¿Por qué? Porque si le puede caer algo y me puede caer a mí o me puede caer en mi ruta y me puede hacer tener un accidente grave. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, mirar cómo van los demás vehículos. Después, tenemos otros factores, como por ejemplo, pues tenemos otros factores, como por ejemplo, tengo el factor de la carga, ¿cierto? Tengo el factor, por ejemplo, cuando yo voy, sobre todo en ciudad, esto del camión, más que nada en carretera. Cuando yo voy en ciudad y necesito a veces pasar por el lado de algunos vehículos, me fijo si ese vehículo es particular o es colectivo o taxi. Incluso a veces si es Uber, porque a veces se nota los vehículos cuando son Uber. ¿Por qué? Porque un vehículo de transporte de pasajeros, como un taxi, un Uber, un colectivo, ¿ya? Es mucho más probable que abra sus puertas en un momento inapropiado, ¿ya? En un momento que no corresponde. Por ende, trato de pasar alejado de esos vehículos, alejado de las puertas de esos vehículos y muy atento a lo que está pasando con esos vehículos. Obviamente cuando son particulares también, porque puede pasar, pero la probabilidad es mucho más alta en vehículos comerciales, digamos. ¿Ya? Entonces es muy importante saber qué mirar. ¿Ya? Y así un montón de cosas. Si veo un niño que está al borde de la calle, si veo la pelota, que son los ejemplos típicos, ¿cierto? Veo la pelota que va rebotando por la calle, obviamente tengo que disminuir la velocidad y ojalá frenar si es que es posible, ¿ya? Porque tampoco puedo llegar y frenar en cualquier lado, porque si yo llego y freno y no hay nada, ¿cierto? Y otra persona me choca por atrás, entonces hay que evaluar la situación. Entonces, lo primero es tener una mirada atenta. Pero fíjese lo que les voy a decir ahora. Parece ser contradictorio. Atenta, pero relajada. Parece medio contradictorio, pero en realidad no. Porque yo puedo estar atento, pero atento porque sé que tengo que estar atento y porque es mi pega como conductor. No por eso voy a estar estresado y pensando que todo el rato me va a pasar algo. No, ¿ya? Atento, pero a la vez relajado y disfrutando del día. Esas son las primeras dos. Y la última es que mi rango de visión debe ser lo más panorámico posible. En palabras súper sencillas, debo tratar de abarcar lo más posible, ¿cierto? De visión. Entre más vea alrededor mío, mejor. Normalmente les digo que traten de llegar a ver en 360 grados. Y eso también suena como que estoy hablando de un tema. Pero ¿a qué me refiero con eso? Como seres humanos, no podemos ver en 360 grados. Como seres humanos, no podemos ver en 360 grados. Pero con una moto, cuando somos humano y moto unidos, tenemos espejos aquí. Por lo tanto, a lo mejor no vamos a llegar a los 360 grados, pero tratar de llegar lo más cercano posible a la visión más amplia posible alrededor de nosotros. Es decir, ver lo que está pasando adelante y ver lo que está pasando atrás. Si yo veo lo que pasa adelante y veo lo que pasa atrás, estoy chachi, como dice un mexicano por ahí. Ya estoy súper bien. ¿Por qué? Porque voy a estar preparado para cualquier cosa. Entonces, tres ingredientes principales de la mirada, si lo explico yo, no es que esto esté escrito en ningún lado, o sea, a mí se me ocurrió en el fondo explicarlo de esta forma. ¿Ya? Atentos, relajados y mirada patronal. ¿Ya?
Después tengo, después tengo lo que dice el temario. Vamos a ver lo que dice el temario. Dice, es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. Mirar hacia adelante y además mira a lo lejos. Si tú estás mirando aquí todo el rato, no vas a tener tiempo de reacción. En el fondo no sacas nada con preocuparte de lo que está pasando inmediatamente adelante tuyo. ¿Por qué? Porque aunque pasara algo ahí, tú no vas a poder hacer nada. Es como esa es la lógica. Tengo que mirar a lo lejos. Si yo miro a lo lejos, voy a tener tiempo para poder preparar una estrategia, reaccionar, frenar, etc. ¿Ya? Entonces, mirar antes de cada maniobra. Obvio, si yo voy a llevar la moto hacia algún lado, debo asegurarme de que realmente puedo poner la moto ahí, de que ese espacio, por ejemplo, está disponible. Entonces, se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión, es decir, ver antes de que las cosas pasen, es el elemento fundamental para evitar riesgos de siniestros en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que se pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. ¿Ya? Entonces, debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión es el elemento fundamental para evitar este riesgo, ¿cierto? La conducción, perdón. Ya, voy a leerlo de nuevo porque la verdad que, perdónenme, pero se me fue un poquito la onda. ¿Ya? Ahora sí, sí. Se debe tener conciencia de lo que se debe mirar, es decir, no es mirar al lote, es mirar a las cosas que realmente importan, ¿ya? Como los ejemplos que di anteriormente. Para poder efectuar una mirada de manera eficaz y segura, la previsión, es decir, ver antes de que las cosas pasen, es fundamental, lo más importante. Para evitar riesgos de siniestro en la conducción, por esto la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que se pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo, que es lo que ya explicamos. Y ahora viene una parte importantísima que es trascendental para manejar lo que se le ocurre. ¿Ya? Esto es desde un skate, desde patines, ya no, no se me ocurre algo más chico que podamos manejar, hasta un camión minero. Es lo mismo para todo. Dice la moto, los patines, el camión minero, da lo mismo, lo que sea, la bicicleta, va hacia donde mira el piloto, va hacia donde mira el conductor. ¿Qué significa esto? Suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto, y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar la colisión. Importante, importante. Esto yo lo aprendí, yo cuando era joven, me gustaba mucho andar en bicicleta, hace como 25 años atrás. Andaba mucho en bicicleta. Y me escapaba al cerro. Me escapaba al cerro y yo me daba cuenta que los ciclistas, ¿cierto? Bajaban el cerro por unos caminitos así de ancho y que estaba el camino, ¿cierto? Como la huella, de ahí para arriba cerro y de ahí para abajo precipicio, es decir, no sé, la caída grande. Y los tipos bajaban, fa, 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 y ninguno erraba, ninguno se iba, digamos, al hoyo. Y claro, ahí me explicaron, también yo vi varias cosas, documentales, etcétera, que en el fondo tú puedes hacer eso, o ellos pueden hacer eso, porque
están acostumbrados para empezar a andar por ahí, pero que en realidad nunca miran a la parte mala. Siempre están mirando hacia donde tienen que ir, no hacia donde no tienen que ir. Por lo tanto, van ahí, ¿cierto? Y en la bicicleta y pasa la rueda, pasa exactamente por donde el ciclista miró. Porque con la visión el cuerpo sabe lo que tiene que hacer para llegar ahí. Es algo mágico, podríamos decir. Entonces cuando vamos en moto, pasa exactamente lo mismo. Cuando yo voy en la moto, voy a poner un ejemplo extremo, ¿ya? Que ojalá no le pase a nadie, menos a mi alumno, ¿ya? Ni a mí, ojalá no le pase a nadie. Vamos manejando y se me atraviesa una persona, un peatón. ¿Qué significa eso? Eso significa que lo podría atropellar. ¿Qué significa eso? Que puede cambiar la vida de él y mi vida en un segundo. Pero consideremos que el peatón, no sé cuánto ocupa, pero pongámosle que de aquí o de aquí, ¿cierto? Hasta atrás ocupemos ya. Pongámosle que ocupemos 1 metro. Sí, una persona grande, ¿ya? Ocupamos 1 metro de ancho como ser humano así parado. ¿Ya? De ancho, no de alto, dije, de ancho. Ocupamos 1 metro de la vía. Pero la vía normalmente tiene 2 metros, 2 metros y medio, 3 metros. Y la moto ocupa otro metro. Pongámosle que es 1 metro. Entonces, tengo la persona, tengo la moto de 1 metro, pero tengo a lo mejor 1 metro por delante de la persona y 1 metro por atrás de la persona. O a lo mejor la persona está más cargada por un lado y tengo más de 1 metro por un lado. ¿Qué significa eso? Que tengo más de una opción que atropellar a la persona. Esta es la moto, esta es la persona. Si quedo mirando a la persona, la moto se va a ir directo a la persona. ¡Pum! Con todas las consecuencias que ya conocemos y nos imaginamos, ¿cierto? Pero a lo mejor, en vez de hacer esto, yo puedo mirar hacia este lado y la moto, ¡pum!, se va a desviar y va a pasar. Y voy a evitar ese accidente. A mí me ha pasado. Funciona, ¿ya? Pero hay que tener, creo yo, una cierta conciencia de conductor de ir pensando esas cosas. Yo muchas veces voy en la moto y voy pensando, a ver si pasa esto, ¿qué haría? Lo mismo de los camiones, a mí me da miedo ese tema de los camiones. Entonces yo digo, a ver si se le cae una pieza a este camión de arriba, ¿yo qué haría? ¿Frenaría? ¿Me cambiaría de pista? ¿Me cambiaría a la última pista? No sé. Voy pensando y voy a ver si hiciera esto, pasaría esto. Si hiciera esto, pasaría esta otra cosa. Voy pensando en la estrategia. Ya estoy hablando de una conducción normal. Miren, es importante entender que los accidentes, que los siniestros, como se nombran actualmente en la normativa, sí suceden. Y es de una gran importancia lo que nosotros podamos hacer, pensar, ejecutar en ese momento. ¿Ya? Entonces, es muy importante que nosotros logremos hacer todo lo que es correcto, ¿ya? Lograr hacer una estrategia, lograr entender que a veces las cosas no son, o sea, que a veces hay más de una salida para las cosas o cuando estamos en una situación de riesgo, ¿ya? Entonces, de esa forma yo puedo evitar, ¿cierto?, el accidente. Mira, busca, como dice acá, tu escapatoria, ¿ya? A lo mejor tu escapatoria es chocar con algo que te produzca el menos daño posible. Ejemplo, hay un poste y un arbusto. ¿Con qué prefiero chocar? ¿Con el poste que es de acero o con un arbusto que a lo mejor va a amortiguar parte del impacto? Si me preguntáis a mí, prefiero chocar con el arbusto, o sea, me la juego ahí, porque sé que contra el poste probablemente no va a quedar nada de mí.
Pero a lo mejor en el arbusto, a lo mejor igual me muero. Tengo la mala suerte y justo el arbusto tenía, no sé, abajo o estaba forrando un fierro, ya. Tengo mala suerte. Pero a lo mejor el arbusto es blando y amortigua, ¿cierto? El golpe y logro que no me pase nada. Y ese tipo de decisiones la tengo que tomar en fracción de segundo. Estaba pensando en algo que les quería decir, se me había olvidado, pero ya me acordé. El otro día iba también para mi casa, yo vivo en Buin, pero trabajo en Maipú, ¿cierto? Voy harto a Concherí, me muevo por hartas partes en Santiago. Entonces resulta que iba manejando, perdón, como 120 íbamos, ¿no? Menos mal que en ese momento no habían tantos autos. Habían autos, pero no tantos, ¿ya? Y de repente veo que iba una micro delante mío. Veo que la micro, que va delante mío, pega como un salto así. Como que hace ¡pum! Un salto. Qué raro. Y yo al tiro desaceleré. Y empecé a tocar los frenos, mirando los espejos que no me fueran a chocar por atrás. Y bueno, en ese segundo pasaron muchas cosas, entre ellas las que ya les comenté. Pero después que la moto como que se pega un salto, o sea, la moto, después que la micro se pega un salto, se le sale una rueda con eje, con todo, para allá, pega un rebote, después rebota para el otro lado del auto. Entonces, los accidentes pasan. Yo ando harto en la calle y he presenciado varias cosas. Entre ellas es, obviamente, yo quedé, pero súper nervioso, pero tuve la claridad de no frenar de golpe, por ejemplo. Y yo, si me asusto demasiado, freno de golpe y el que viene atrás, ¡pum!, me choca por alcance. Y a lo mejor no me voy a pegar en la rueda, pero puede tener un accidente porque me chocaron por alcance. ¿Qué hice yo? Eh, Dejé de acelerar, miré por los espejos, ¿cierto? Frené más o menos suave, ¿cierto? Me fui cambiando de pista hasta que me detuve a la orilla. ¿Por qué? Porque en ese momento todavía la rueda se estaba moviendo para todos lados y los autos estaban frenando así como allá, acá. Entonces traté de ponerme al mejor recuerdo que pude. ¿Ya? No me voy a parar ahí en medio de la pista para que me choque otro vehículo que frenó de golpe también, ¿cierto? Entonces a eso me refiero con analizar las situaciones y buscar la mejor solución. ¿Ya? Súper importante. Eh, Amara, por favor, dime cómo vas. Ya, dime si estás entendiendo, si te gusta la clase, si necesitas consultar algo en particular. Cuéntame cómo vamos, ya, por favor. Ya, después dice que las rectas, perdón, dice que en las rectas la mirada debe dirigirse a lo lejos, al punto en que convergen, en que se junta, digamos, en la calle para allá al final, que convergen las líneas de demarcación del pavimento con los elementos que se encuentran a los costados del camino. Entonces dice importante, un defecto muy frecuente, hola, denme un segundo por favor. Profe, ya, entonces con esto les quiero decir, ¿cierto? Siempre que es muy importante el tema de la mirada, ¿ya? ¿Por qué? Porque vas a poder anticipar lo que te puede
pasar. Y con eso vas a poder tener una estrategia para combatir lo que te puede. ¿Ya? Hemos llegado al final de esta clase. Les mando un gran abrazo a todos. Espero que a todos les vaya muy, pero muy bien en sus pruebas, en sus exámenes, ¿cierto? La municipalidad. Y espero también, ¿cierto?, que les haya gustado la clase y que nos veamos mañana nuevamente a las 5 de la tarde para hablar acerca de seguridad, casco, chaqueta, guante, etc. Un abrazo para todos, muchas gracias por todo y nos estamos viendo mañana. Ya, genial, Amara, qué bueno, que estés muy bien, nos vemos, chao, chao.